nos estaban platicando en una comunidad aquí muy cercana, pues que este camino es el de la moneda, que por ahí se platica que bajaban las carretas de Bolaños. Se escucha la gritadera de muchas personas, como si se anduvieran peleando. Se escucha que se gritan, pasan caballos, pues aparentemente son varios y vienen a toda velocidad. Se escucha aquel galope e incluso a veces llegan a escuchar hasta los gritos de aquellos jinetes arreando los caballos. Se han encontrado cofres, ollas o cajas de madera, petaquillas llenas de monedas de oro. Mucha gente se ha alivianado en los caminos reales. La puertita de piedra la formaron completamente de piedra. Miren, ahí está una losa. Aquí, por ejemplo, la puerta está muy chaparrita, pero es porque el techo ya se cayó. Aquí está el rastro de donde estaban las vigas. Y aquí no miro tanto rastro de escarbadero, Aquí no veo como que la gente venga a buscar. Bueno, no se crean, acá está un hoyo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy ando acá por Monte Escobedo. Fíjense que venía recorriendo un camino de terracería hacia la sierra. ¿Y qué creen? Que me topé con estas tapias que están aquí atrás de mí. Se me hicieron muy interesantes para pararme a explorarlas y a platicar un poquito sobre este tipo de lugares. Por acá pasaron muchas cosas. Yo pienso que por eso hay mucha actividad paranormal para este rumbo. Fíjense, aquí adelantito hay un lugar que se llama Bolaños. Bolaños, y en aquellas épocas, mi gente, en los tiempos del 1900 o antes, por acá se fabricaba la moneda, acá se acuñaba la moneda, la que circulaba en aquel entonces por parte de los hacendados, por parte pues de las gentes pudientes de aquella época. Yo me imagino que a lo mejor desde el tiempo del virreinato, en aquella época pues aquí era donde se acuñaba la moneda. Entonces había una ruta que se llamaba la ruta de la moneda, que era el lugar por donde circulaban esas gentes que acuñaban la moneda y la llevaban a distintos lugares. Yo me imagino que a las haciendas más importantes, y ya ellos se encargaban de distribuirla muy probablemente. Entonces esa ruta, mi gente, la ruta de la moneda, era una ruta totalmente diferente a los caminos reales que había en aquella época. Los caminos reales eran los que regularmente circulaba la gente normal, los hacendados, los peones, los obreros, aquella gente. Bueno, los que tenían la posibilidad de moverse en carreta, calandria, diligencia, como se le nombre, eran los caminos reales los que utilizaban. La gente más humilde, que andaba a pie o que andaban en burro, los que tenían un poquito más de posibilidades, pues cortaban veredas, atravesaban brechas, cerros para llegar más pronto, y ellos pues hacían como que sus propias vereditas por las que circulaban, y a esos lugares, a esos caminos se les llama caminos de herradura. O bueno, eso es lo que yo he aprendido por allá por parte de los grandes, de los señores grandes que platican todo ese tipo de historias. Era el camino de herradura, y el camino de la moneda, pues ese era utilizado simplemente por esas gentes que acuñaban la moneda. Se dice que eran caminos especiales nada más para ellos, nada más para que circulara la moneda. Entonces ellos viajaban a toda velocidad, jalados por caballos muy fuertes, caballos muy acostumbrados a correr sin parar. Me imagino que era otro tipo de raza, el caballo que ellos utilizaban para su trabajo, porque se suponía que ellos no se detenían. Se suponía que ellos tenían que andar a toda velocidad, a toda marcha, sin detenerse, porque en aquel entonces pues también sufrían muchos de asaltos. Los asaltaban, por allá había bandidos que salían a los caminos en busca de los hacendados que cruzaban aquellos caminos, y pues los asaltaban para quitarles todo lo que tuvieran de valor. Entonces también los de la moneda, imagínense, ellos cargaban cofres muy grandes llenos de monedas de oro. En aquel entonces pues se manejaba mucho el oro y la plata en la moneda. Entonces pues asaltar una carreta de esas pues era hacerse muy rico, era ganar muchísimo dinero, porque pues se dice que ellos transportaban muchísimo en oro y plata. Entonces hubo por ahí muchas peleas, hubo muchas batallas. Por ahí los asaltaban, muchas de esas ocasiones pues ellos se defendían, me imagino que cargaban armas, se agarraban por allá a balazos con los bandidos, y pues desgraciadamente algunos perdían la vida
Y por todos estos caminos sucedían mucho ese tipo de cosas. Ese es el motivo por el cual mucha gente cuando anda circulando por estos lugares, pues se dice que se espantan porque llegan a ver cosas. O inclusive hay personas en ciertos lugares que dicen que escuchan que pasan caballos a toda velocidad. Pasan caballos, pues aparentemente son varios y vienen a toda velocidad. Se escucha aquel galope e incluso a veces llegan a escuchar hasta los gritos de aquellos jinetes arreando los caballos. Y nomás ven, o más bien nomás escuchan el ruido de que van pasando, pero no es nadie. Nadie. Como si en este momento se escuchara el galope de los caballos aquí pasar por un lado de nosotros y no es absolutamente nadie. Entonces dicen que son los ecos de lo que pudo haber sucedido en aquellas épocas. Por ahí nos platicaron una historia de precisamente los de la moneda, los de la ruta de la moneda. En una ocasión sufrieron un asalto. Entonces al darse cuenta, lo que hicieron es que antes de llegar al punto donde los estaban esperando, vaciaron varios cofres llenos de monedas. Los vaciaron con la esperanza de después poder volver a sacar, a recuperar esas monedas, pero ya no volvieron. Desgraciadamente en aquel enfrentamiento pierden la vida y ese dinero ahí se queda. Entonces hay gente que platica que por las orillas de los caminos, de repente entre las cercas que dividen los potreros, mucha gente ha andado explorando, mucha gente ha andado trabajando, a lo mejor arreglando alguna cerca, algún portillo que se cayó y se han encontrado esas monedas. Se han encontrado cofres, ollas o cajas de madera, petaquillas llenas de monedas de oro. Mucha gente se ha alivianado en los caminos reales. Entonces el camino de la moneda, realmente muy pocas personas saben exactamente cuáles son esos caminos. Nos estaban platicando en una comunidad aquí muy cercana, pues que este camino es el de la moneda, que por ahí se platica que bajaban las carretas de Bolaños. Supuestamente creo que allá había una mina. Bajaban las carretas de la mina cargadas de oro desde allá, desde Bolaños. Entonces es muy probable pues que era la misma ruta de la moneda. Si allá era donde se hacía, allá era donde se fabricaba, era donde se acuñaba la moneda, pues muy seguramente es la misma ruta de la moneda. Entonces estamos en caminos, mi gente, donde muy probablemente espanten. Estamos en caminos donde muy probablemente hay apariciones, se escuchen ruidos. Hay un lugar, mi gente, allá por Jerez, un lugar que se llama El Maguey, y ya hemos tenido la oportunidad nosotros de grabarlo en otras ocasiones. Nos platicaron una historia hace un tiempo de unas personas que fueron a visitar ese rancho. Es un rancho que ya está abandonado. Es un ranchito que ya no vive nadie. Un rancho que data por allá del 1800 y algo. Si no es que más viejo, sinceramente no me acuerdo el dato exacto, pero sí es un rancho muy viejo. Supuestamente las personas que vivieron ahí, pues tuvieron el modo por ahí. La familia por ahí platican que, pues que sí hubo varios entierros de dinero en ese lugar, supuestamente, y asustan bastante en ese lugar. Por ahí han escuchado lamentos, han escuchado un lamento que muy similar al de la Llorona. Muy probablemente alguna persona que estaba sufriendo en vida antes de fallecer, y ahí se quedó el eco de esa persona, muy probablemente. Pero para llegar a ese lugar hay un camino muy angosto, que es muy difícil de transitar en vehículo. Más bien ahí es para pasar pues a caballo, caminando es más fácil, ¿verdad? Y nos platican que hace tiempo unas personas fueron a explorar esa comunidad y al ir caminando por ese camino escucharon muchos caballos que venían por toda esa calzada, por todo ese camino. Venían caballos a toda velocidad, y como el camino es muy angosto y se escuchaban que eran bastantes caballos, entre ellos se dijeron: ¿saben qué? Hay que brincarnos la cerca hacia los potreros porque vienen muchos caballos, no se van a alcanzar a detener y nos van a aventar. Por ahí dicen que se brincaron la barda, la cerca, y algunos simplemente nomás se recargaron al lienzo. Escucharon ese galope de muchos caballos, por lo menos, a como ellos escuchaban el ruido, unos 6 o 7 caballos que pasaron a toda velocidad, pero no era nada, solamente el ruido. Entonces, mi gente, este tipo de lugares guardan mucho ese tipo de historias sobre caballos que pasan y no se ven, sobre lumbre, miran arder de repente,
entre los potreros, entre las bardas, entre las cercas, junto a los caminos. Mucha gente ha asegurado que miran arder, sobre todo en Semana Santa. Yo no sé qué tenga que ver la Semana Santa, o yo no sé cuál sea el motivo por el cual en esos días hay más manifestación, pero mucha gente mira arder. Mucha gente escucha ruidos, mucha gente ve bultos, mucha gente mira personas ahí paradas con vestimenta antigua. Entonces, mi gente, estamos en una zona que aparentemente, por todo lo que pudo haber pasado en aquella época, pues estamos en un lugar de mucha actividad paranormal. En estos caminos, muy probablemente la gente se ha asustado, fíjense. Hay un ranchito abandonado aquí abajo, en un barranco, mi gente, abajo de un barranco. Hay varias casitas abandonadas y ahí pues nos platican que se escuchan ruidos, que ven arder, que se escuchan susurros. Entonces, muy probablemente pudieron suceder bastantes cosas. Por ser el camino de la moneda, la ruta de la moneda. Allá en nuestro pueblito hay una historia, mi gente, la del peñasco amarillo. Ese peñasco, mi gente, sirvió como fortín en aquellos años, precisamente de cuando estaban las persecuciones por lo de la ruta de la moneda, por los asaltos a los hacendados, a las diligencias. Hay un lugar en una comunidad de Jerez que se llama el Peñasco Amarillo. Supuestamente dicen que era como fortín porque ahí entre los peñascos hay unas especies de cuevas y se dice que ahí hubo una batalla muy grande. Supuestamente había un grupo de bandidos que asaltaban ese tipo de carretas llenas de dinero. Ya sabían que esa era la ruta de la moneda, ya sabían que por ahí pasaban hacia Zacatecas, entonces los estaban esperando. Lo que no recuerdo, mi gente, o lo que no hay el dato exacto es quién era quien utilizaba el peñasco amarillo. Si la gente del gobierno, la gente de las haciendas, los que acuñaban la moneda, los que la transportaban, o los bandidos. Pero supuestamente allí en ese peñasco, ahí se afortinaron a esperar que pasaran, se agarraron a balazos y ahí les sirvió como trinchera para defenderse. Entonces, mi gente, hoy en día ese lugar es muy famoso porque mucha gente asegura, pues que miran arder, principalmente miran arder, porque muy probablemente, pues aprovechando que allí era un lugar no muy visible hacia el exterior, pues a lo mejor lo aprovecharon para hacer algún entierro, esconder algún dinero. Y aparte, la gente que vive en la comunidad, ahí cerquitas del Peñasco Amarillo, que viene siendo San Nicolás, yo creo que ese es uno de los ranchos más cercanos, un ranchito que se llama San Nicolás. La gente de ahí de San Nicolás nos menciona que en ciertos días del año, la gente va y se acerca ahí al Peñasco Amarillo y se escuchan caballos. Así como se los he estado mencionando, se escuchan caballos, pero ahí se dice que aparte de los caballos, se escucha la gritadera de muchas personas, como si se anduvieran peleando. Se escucha que se gritan muy agresivamente, muy probablemente hubo una batalla, pues no nada más a balazos, a lo mejor hasta cuerpo a cuerpo, muy probablemente, porque dicen que se escuchan muchos gritos de personas como si se anduvieran peleando. Pero la gente que ha andado ahí, por ejemplo, en Semana Santa, buscando arder, a ver si dan con alguna relación, con algún dinero, han escuchado eso y se asustan bastante porque se escucha la gritadera, pero no ven absolutamente nada. Solamente se escucha el escándalo, se escucha por algunos minutos y de pronto ya no. Y hay personas que aseguran haber escuchado también un caballo como enojado, como si con sus cerraduras estuviera golpeando los peñascos. Los peñascos, inclusive hay quien lo ha visto, dicen que es un caballo negro, que los ojos le brillan rojos como si fueran carbón ardiendo y que se escuchan los golpes de las pezuñas y se mira cómo saca chispas. El jinete es un hombre completamente de negro, pero no le ven el rostro. No saben quién es, no saben distinguir si es una persona viva que sea por ahí de la comunidad o no saben realmente si es un ánima, si es una aparición. No se sabe exactamente qué sea lo que pase, pero es un lugar que aparentemente toda su historia, todo lo que ha sucedido, todo lo que se aparece, todos aquellos susurros, aquellos ruidos, aquellas manifestaciones, pues tienen que ver con esa época de la ruta de la moneda. Aparentemente algo muy fuerte sucedió por ahí en el Peñasco Amarillo que hoy en día todavía se manifiesta. Entonces imagínense, mi gente, también aquí en este punto donde estamos exactamente, pudieran suceder cosas, uno nunca sabe, mi gente. Muy probablemente aquí hay apariciones, a lo mejor estamos en una casa donde algo sucedió.
que este es un lugar muy antiguo. Es muy antiguo. Esta casa es viejísima. Viejísima porque vean, está hecha de piedra de rajuela, pegada con barro. Y lo que les decía mi gente en otros videos, estas piedras por acá las dejaban así salidas. Aquí esta casa tiene varias. No entiendo cuál era su función. La verdad yo desconozco. Pero ¿por qué las dejaban así sobresalidas? ¿Y por qué esta casa está justo sobre el camino? Está sobre el camino, exactamente sobre el camino. Si se dan cuenta, miren, ahí están las cercas. Por allá más arriba pasa el camino. Allá por donde se mira aquel árbol, allá a lo lejos, al centro de la pantalla, por allá está el guardaganado para cruzar esa cerca. Estas cercas, mi gente, yo no sé qué tan viejas puedan ser, ¿verdad? Pero yo un dato que conozco es que todas estas cercas, las cercas que vemos durante muchos años en todo el país, esas cercas según por pláticas de viejitos que yo he escuchado, son cercas que se construyeron por órdenes de Porfirio Díaz en los tiempos del porfiriato, porque se dice que en aquella época pues había muchos problemas por los linderos, por los límites de las propiedades. Entonces Porfirio Díaz, en un tiempo de escasez, cuando los hacendados no tenían mucho que poner a hacer a sus peones, se quisieron deshacer de muchos de ellos para no tenerles que pagar, para no tenerlos que mantener más bien, porque ellos era su responsabilidad darles de comer, mantenerlos con vida para que pudieran trabajar. Entonces se quisieron deshacer de muchos de ellos para no tener que alimentarlos, y Porfirio Díaz no se los permitió. Les dijo: no, me disculpan mucho, pero son hijos de Hacienda y ustedes tienen la responsabilidad de sacarlos adelante, darles de comer. Entonces no tienen otra obligación más que ponerlos a hacer algo. Y como si nada pasara, entonces fue ahí donde les dijo: ¿saben qué? Necesito que me dividan todos sus terrenos, sus linderos. Porque en aquel entonces solamente había unas mentadas mojoneras. Bueno, en diferentes lugares le dicen de otras formas, pero son unas piedras grandes que las ponían en los límites de sus terrenos. Esas piedras marcaban de dónde a dónde pertenecía a cada hacendado, a cada hacienda. Entonces dijo: no es un problema, porque se andan peleando los terrenos, que los animales se cruzan a los terrenos del otro. Entonces necesito que dividan todos sus terrenos por cercas de piedra. Entonces todas estas cercas que vemos fueron construidas por órdenes de Porfirio Díaz en aquel tiempo. A mí me llama mucho la atención este lugar. Les voy a decir por qué. Aparte de que está a un ladito del camino, que muy probablemente sea la ruta de la moneda, es un lugar muy grande. Si se fijan, tiene tres cuartitos. Son varios cuartitos pues de buen tamaño, y yo veo que aquí son como corrales muy grandes. Son corrales muy grandes, entonces muy probablemente aquí, bueno, estas son ideas mías, yo basándome en lo que veo y lo que yo me imagino, yo pienso que aquí pudiera ser una estancia muy probablemente de la Cordada. La Cordada, que vendría siendo la policía de aquella época. Era un grupo de personas que los hacendados se organizaban y les pagaban para su protección, para la vigilancia y para evitar los asaltos. Entonces muy probablemente aquí pudiera ser alguna estancia o como algún puesto de vigilancia de aquella época de los hacendados, de la Cordada, a lo mejor para estar resguardando el camino cuando pasaba la carreta con las monedas. Eso es ya parte de mi imaginación. A lo mejor estoy equivocado, muy probablemente a lo mejor estos lienzos, estas cercas sean más recientes, ¿verdad? A lo mejor la gente de por acá que conoce, que saben quién lo construyó, pues dirán que a lo mejor puedo estar equivocado, ¿verdad? Yo nada más me baso en lo que veo y lo que yo me imagino, pero a mí se me hace un lugar muy interesante. Ahorita que veníamos pasando yo lo vi. Lo que yo sí les puedo decir es que sí es muy viejo. Este lugar sí es muy antiguo y sí se mira que tiene muchísimo tiempo abandonado. Eso no me cabe ni la menor duda, ya que ya tiene muchísimos años abandonado. Por lo menos unos 50 años abandonado sí tiene, si no es que más. Y de su construcción, yo me imagino que sí tiene ya los 200 años, si no es que más. Y pues si se dan cuenta, aquí está libre el paisaje, no hay nada de árboles, no hay nada de pues que nos obstruya la vista en muchos metros. Entonces por eso como que también me da a pensar es que si aquí
si vinieran gente a caballo, si viniera la carreta, pues desde lejos se ve el polvaderón que levantan, el ruido a lo mejor de las llantas de la carreta, pues desde lejos se darían cuenta. Como que a mí me da todos los nortes de que aquí probablemente tuviera que ver con eso. Entonces sería interesante saber por parte de la gente de por acá si aquí es un lugar donde asuste, si aquí sea un lugar donde han visto cosas raras o han escuchado cosas raras. Sería muy interesante saberlo. Y miren, también acá por la parte de adentro están estas piedras que no creo que sean para que la gente se pare y divise, porque aquí tuvo que haber estado techado. En aquellos años tuvo que tener un techo que pues ya se cayó, ¿verdad? Ya se cayó, a menos que aquí fuera un corral. Porque miren, el piso, pues yo no miro rastros de que hubiera un piso, ¿verdad? Ahí está una piedrota de tierra. Y miren, ahí está el marquito de la puerta. A lo mejor aquí estaba despejado y acá sí estaba techado. ¿Quién sabe cómo sería originalmente esta construcción, ¿verdad? Son 1, 2, 3 cuartos. Esta pieza grandota donde estamos, que no sé si fue un corral, un patio o una pieza grande. Aquí está la portadita, vean, la puertita de piedra, la formaron completamente de piedra. Miren, ahí está una losa también, pues que hace el marco cuadradito. Acá por dentro, que aquí sí tuvo que haber estado techado, ¿sí? Sí, miren, aquí por ejemplo la puerta está muy chaparrita, pero es porque el techo ya se cayó. Aquí está el rastro de donde estaban las vigas con las que techaron. Aquí está el rastro, vean. Y acá está una especie como de piedra que muy probablemente pudieron usar como alacena. A lo mejor para poner cosas. A lo mejor aquí había una especie de barrita. No miro rastros de que fuera una cocina, porque no se mira jumeado. No se mira el característico hollín en las paredes. Ahí están más agujeros, miren de dónde estaban los palos, mi gente, las vigas que sostenían el techo. Techos de tableta, porque en aquella entonces pues no había otra forma de construir más que con puro barro y palos del cerro, mi gente. Miren sus enjarritos de barro también, vean. Bueno, no se crean no, ¿qué si es barro? No sé si es cemento o es barro, está muy blanco. A lo mejor trataron de darle una arregladita ya más recientemente para que no se cayera. Si aquí vivió gente o aquí hubo gente del gobierno, gente de los hacendados, solo Dios sabe, mi gente, solo Dios, o a menos quedemos con algún viejito que nos pueda platicar qué era este lugar, a quién pertenecía y cómo funcionaba, cuál era su función de este lugar. Acá está otro cuartito que también pues ya se cayó el techo. Ya se cayó, miren estas piedras. Pues yo me imagino que formaban parte de las paredes. O a lo mejor hasta era un poquito más alto, pero pues las paredes se han ido cayendo. El techo también, pues luego no se ve que el techo ya está en el piso, miren. Todo esta altura, toda esta tierra que está aquí, pues era la de arriba. La del techo, ponían los palos, ponían los puntales, las vigas. Luego ponían una capita de tableta que era pura madera también. Y encima le echaban una capa de barro muy gruesa. Y pues es toda esta tierra que está aquí en el piso. Es el techo que había aquí en este lugar. Fácil, pueden funcionar todavía. Yo no los miro como débiles. Y aquí no miro tanto rastro de escarbadero, Aquí no veo como que la gente venga a buscar. Bueno, no se crean, acá está un hoyo. Acá está una especie de hoyo. Muy probablemente aquí fuera la cocina. Sí, aquí sí era la cocina. Aquí sí era, miren, ahorita les digo por qué. Y miren, aquí están los techos, aquí está justo lo que les digo, miren. Aquí está el palo, la viga de madera. La gente se iba al cerro y escogía las ramas más largas y más fuertes para cortarlas y hacer sus puntales, hacer sus vigas. Y luego aquí está, miren, le echaban la capa de barro. La capa de barro sostenida. Las pequeñas tablitas que la gente las nombraba tableta. O los jarales, también ponían jaral. Los techos de jaral. Y el chiste era poner algo que sostuviera el barro en lo que se hacía sólido. Entonces ahorita voy a tratar a ver si por acá abajo se ve de qué estaba hecho. No, miren, aquí cortaban palos, trozos de ramas, miren. Las mismas ramitas utilizaban. Yo creo que de donde cortaban los palos, de ahí mismo sacaban pues los palitos. El chiste era sostener el barro. Y miren, aquí está donde una vez hubo una chimenea. Si se dan cuenta, aquí sí está jumeado. Aquí sí está lleno de hollín.
Quiere decir que esta era la cocina, aquí era donde cocinaba la señora o yo no sé quién, ¿verdad? Pero aquí era donde cocinaban. Miren, aquí está estos espacios que dejaban en las paredes para usarlos como alacena. Los usaban como alacenita. Aquí ponían la veladora, ponían el aparato, ponían el jarro, el plato, sus pertenencias tal vez, su dinerito que se ganaban muy probablemente. Ahí lo guardaban y miren, aquí está otra piedra que quién sabe. Y miren, y aquí está lo que fue el cerramiento, de la puerta. Yo pienso ese palito atravesaba hasta el otro lado de la puerta para sostener las piedras de arriba. Mi gente, pues ustedes denme su opinión, díganme qué piensan que fue este lugar en aquella época. Si sí fue como yo les dije o es una simple casa. Pues de que es antiguo, sí es antiguo por el tipo de construcción, ¿verdad? Pero ¿cuál sería su origen? ¿Para qué lo construyeron aquí sobre el camino? ¿Quién sabe si sí puedan suceder cosas paranormales aquí en este lugar? Yo imagino que puede ser que sí, ¿eh? Quiero despedirme no sin antes mandar por ahí algunos saluditos a la gente que nos ha estado escribiendo, la gente que nos ha estado mandando sus historias, la gente que nos felicitó en Año Nuevo, en Navidad. Pues muchísimas gracias mi gente, porque nos damos cuenta pues que somos muy apreciados por ustedes, al igual que pues a nosotros le tenemos mucho aprecio a ustedes. Un agradecimiento muy grande porque siempre están al pendiente de nosotros, se preocupan por nosotros, ven nuestros videos. Y la verdad, pues nosotros sentimos el compromiso de todos los días hacerles muy buen contenido para que ustedes lo disfruten. Nosotros estamos muy contentos con los resultados, mi gente, de ustedes, que siempre nos comentan, que siempre están participando, comentando. Créanme que hay veces que es un poquito difícil responderle a todos, ¿va? Pero les garantizamos que sí leemos todos los comentarios, pero pues andamos a la carrera, mi gente, andamos de un lado para otro y a veces ya en la noche, a veces ya llegamos muy de madrugada y nos damos un tiempito de leer los comentarios, los mensajes, pero pues andamos para arriba y para abajo, mi gente, y todo para llevarles muy buenos videos. Pues bueno, mi gente, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.